Además del queratoconus, hay otro tipo de indicaciones, Fabián. ¿Qué pasa con cierto tipo de situaciones traumáticas en el ojo, por ejemplo? Muchas profesiones en donde las limayas, este tipo de cosas, pueden alterar, dejar cicatrices en esta estructura. ¿Son también susceptibles, son tributarios también de este tipo de cirugía? Bueno, en realidad cuando hay heridas cortantes, abiertas, que comprometen el eje visual, es decir, el área de la pupila, muchas veces la cicatrización, a pesar que se reconstruya con el mayor cuidado, si pasan dentro de esta área, lógicamente dejan en su cicatrización manchas blanquecinas que se llaman leucomas. Por otra parte, existen otra serie de degeneraciones que se pueden tratar, es decir, hay la degeneración marginal pelúcida, el querato toro, que el queratos es córnea, y el querato toro es cuando existe una abulsión no solo de la parte central inferior, como es en el queratocono, sino de toda la córnea, es decir, la córnea se comienza a adelgazar ad íntegro. Entonces, lógicamente se protruye hacia adelante, y al protruirse hacia adelante lo que pasa es que la calidad óptica cada vez es peor y después se opacifica. Además de esto, existen otros problemas que no se tratan directamente con un trasplante de córnea, como son degeneraciones, como la nodular de von Salzmann, que se puede tratar con láser, es decir, se quita la parte superficial. Existen también otras degeneraciones que se quita la parte periférica, como es la degeneración marginal pelúcida, y existen enfermedades corneales que producen una alteración en diferentes capas del ojo, como la degeneración de Reis-Bachler, en la cual está afectada una área, una lámina. Entonces, en esos casos muchas veces se utiliza el láser para limpiar esa área, y a veces, de acuerdo a la profundidad de las lesiones, se puede utilizar trasplantes lamelares, es decir, solamente una lámina fina para corregir eso. Igual existen degeneraciones endoteliales o problemas del endotelio, es decir, de la capa más profunda de la córnea, y técnicas especiales que lo que reemplazan es solo esa área, ¿no? Igual en los últimos 4 años o 5 ha habido un boom de nuevas técnicas para trasplantes de córnea en lámina o lamelares, trasplantes de córnea endoteliales, es decir, de la parte más profunda de la córnea, trasplantes de córnea sectoriales y una infinidad de técnicas distintas que lo que persiguen es cambiar el área que está afectada, ¿no? Inclusive en pacientes con mucho problema de el limbo esclerocorneal, que es donde están las células madre, se puede hacer un trasplante esclerocorneal, ¿no? Es decir, 1,5 milímetros de esclera y toda la córnea en lámina, es decir, la lámina superior de la córnea, disecándole, ya sea mecánicamente con un aparato que lo que saca es una lámina redonda, o manualmente con una especie de cuchilletes que lo que van es levantando una parte hasta que se encuentre que la córnea está sana, y luego se utiliza solamente una lámina de trasplante, ¿no? Todos estos nuevos métodos lógicamente tienen sus pros y sus contras, sus bemoles, ¿no? Por eso, inclusive entre los expertos de córnea, es más utilizado el trasplante completo, aunque el trasplante completo tiene un problema, que es que en un 4 a 6% de pacientes puede haber un rechazo, siempre y cuando lógicamente se den las condiciones para el rechazo. Eso es inevitable, es decir, no depende ni de la mano del cirujano, ni del trabajo del cirujano, sino que a veces hay estados inmunológicos muy particulares que hacen esto. Te cuento una anécdota de una paciente mía, se operó el primer trasplante conmigo, hizo un rechazo. Bueno, ella pensaba de alguna manera que esto se debía al médico, ¿no? Pero realmente yo le expliqué, pero bueno,
se fue a la clínica Barraquer de Bogotá, le hicieron un segundo trasplante, hizo un segundo rechazo. Se fue al Bascom Palmer Eye Institute de Miami, se hizo un tercer trasplante, tercer rechazo. Y terminó volviendo donde mí y se hizo un cuarto trasplante. Y en ese cuarto trasplante fue un éxito y hasta ahora es un éxito, son 3 años ya de la cirugía. Está totalmente transparente, aceptó el tejido, es decir, muchos pacientes tienen una serie de características propias inmunológicas que pueden producir un rechazo, pero no son la mayoría. Como te decía, son 4 de cada 100 pacientes, no son todos, pero lógicamente cuando sucede algo de esto, a alguien le toca. A alguien le toca. En ese 4%. Y de hecho ella se convenció de que eso era así, porque, bueno, por la fama que tiene Barraquer en toda Latinoamérica, que supuestamente iba a resultar muy bien, volvió a rechazar. Luego se fue al Bascom Palmer, que es uno de los institutos más prominentes de los Estados Unidos, volvió a rechazar y luego regresó a Cuenca y en Cuenca no rechazó, es decir, depende de algunos factores, como es lógico, ¿no? Entonces, a los pacientes les digo que esto no son la mayoría de pacientes, sino son un grupo muy pequeño de pacientes, pero que obviamente existe, ¿no? El riesgo quirúrgico obviamente existe siempre, existe, en todas las áreas que se hacen, y en todo caso, pues, es algo que tiene que conocer el paciente y que tiene que saberlo en su momento determinado. Vamos entonces todavía con algunas preguntas más. ¿Qué tiempo demora una cirugía de estas? Inmediatamente el paciente ya está viendo cuáles son algunas de los cuidados postquirúrgicos, postoperatorios que tiene que tener y en qué tiempo tiene una recuperación completa y finalmente, ¿cuánto tiempo puede vivir con un trasplante de estos? Bueno, en realidad hay gente que vive toda la vida con un trasplante, siempre y cuando el trasplante haya estado en condiciones óptimas del momento que se trasplantó y no haga un rechazo. De hecho, hay personas que llevan 40, 45 años con un trasplante, con lo cual tú me dirás, por ejemplo, un queratocono, la mayoría de pacientes se operan de 25 a 35 años, más 40 años, prácticamente es toda la vida. Toda la vida. Por otra parte, el trasplante, como su palabra lo indica, al ser un trasplante es algo un poquito complejo la recuperación, porque tiene que pegar. Démosle la bienvenida a Graciela y luego me completas lo que te había planteado inicialmente. Graciela, muy buenas tardes. Bienvenida. Graciela, buenas tardes. 3 semanas. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Mi hijo se hizo el trasplante de córnea hace 3 semanas. Y yo le estaba escuchando a usted que algunos pacientes rechazan la córnea. ¿A qué tiempo se nota el rechazo de la córnea? Porque le debo indicar que mi hijo en las 3 semanas ya no está cubierto el ojo, pero dice que ve oscuro y le duele mucho la vista y le lagrimea. Hay 3 cosas importantes en lo que usted me acaba de decir. Indicarle que generalmente un trasplante, muchas veces la recuperación no es tan rápida como 3 semanas. En promedio, en los centros más avanzados del mundo, se quitan los puntos desde los 8 meses hasta el año. Con lo cual quiere decir esto, que para que la córnea cicatrice va a tomar un periodo mucho mayor al que normalmente es de una cirugía. Por ejemplo, la cirugía láser opero hoy día y mañana el paciente ve. Entonces, realmente espectacular, ¿no? Desgraciadamente, en el trasplante de córnea se está implantando un tejido que no es el del paciente, se está haciendo, es decir, tratando de saltarnos la naturaleza y coger algo que no nos pertenece e implantarlo, algo prestado, vamos a decirlo así. Y muchas veces los trasplantes nosotros tenemos que coserlos a veces con 24 puntos, a veces con 18 puntos, dependiendo del tamaño, de la técnica, de por qué se haya hecho el trasplante, y muchas veces se sienten los puntos. A eso se debe que
a veces el ojo lagrimea. También el ojo lagrimea porque existe una hinchazón, vamos a hablar con palabras sencillas, de la córnea, un edema corneal residual, y a veces también es necesario que estas visitas al oftalmólogo sean seguidas debido a que en ocasiones el rechazo puede producirse en una fase temprana, en una fase intermedia o en una fase muy tardía. Inclusive hay rechazos reportados a los 30 años de haberse hecho un trasplante.